¿Para qué estoy aquí en la tierra? Dice el libro de los Proverbios: el que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Y dice el profeta Jeremías: pero bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Es como árbol plantado a orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Árbol al que no le agobia el calor ni angustian los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene verde y produce en todo jugoso fruto. Todo comienza con Dios. Dice la carta a los Colosenses: porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tendría sentido. No se trata de ti. El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente por miles de años. Esto ocurre porque solemos empezar por el punto de partida equivocado, nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egoístas como: ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños para el futuro? Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. La Biblia dice: en su mano está la vida de todo ser viviente. Contrario a lo que te dictan muchos libros conocidos, películas, seminarios, no encontrarás el sentido de tu vida buscando en tu interior. Es muy probable que ya lo hayas intentado. No te creaste a ti mismo, por lo tanto, no hay manera de que puedas decirte para qué fuiste creado. Si yo te entregara un invento que nunca has visto, no sabrás para qué sirve, ni tampoco el ingenio te lo podría decir. Solo el inventor o el manual de instrucciones. Solo ellos dos podrían revelarte el propósito de dicho invento. En una ocasión me perdí en las montañas. Me detuve a preguntar cómo llegar al campamento y la respuesta fue: no puedes llegar hasta ahí desde este lugar. Tienes que empezar por el otro lado de la montaña. De igual manera, no puedes llegar a la conclusión de tu existir centrándote en ti mismo. Dios es tu punto de partida, tu creador. Existes tan solo porque Él desea que existas. Fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida. Muchos tratan de usar a Dios para su propio beneficio, pero eso es antinatural y está condenado al fracaso. Fuiste creado para Dios, no al contrario. La vida consiste en permitir que
Él te use para sus propósitos y no en que tú lo uses a Él para los tuyos. La Biblia dice: la obsesión con sí mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos guía a una vida libre y espaciosa. He leído muchas obras que me ofrecen diferentes maneras de descubrir el propósito de mi vida. La mayoría se pueden clasificar como libros de autoayuda, porque abordan el tema desde una perspectiva egoísta. Los libros de autoayuda, incluidos los cristianos, ofrecen por lo general los mismos pasos a seguir para que logres encontrar el propósito de vida. Piensa en tus sueños, define tus valores, trázate metas, averigua cuál es tu fuerte, apunta a la cima, alcánzala, sé disciplinado, cree en ti mismo para lograr tus metas, involucra a otros, nunca te des por vencido. Muchas veces estas recomendaciones llevan al éxito. Por lo general puedes lograr alcanzar una meta si pones todo tu empeño. Pero tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos temas muy distintos. Podrías alcanzar todas tus metas y ser un triunfador de acuerdo a los estándares del mundo, y aún así no saber la razón para la cual Dios te creó. Por eso necesitas más que un asesoramiento de autoayuda. Dice la Biblia que la autoayuda no es eficaz en todo. El sacrificio es el camino, mi camino, para encontrarte a ti mismo, a tu verdadero yo. Hoy no te hablo de autoayuda, tampoco como una guía para buscar una carrera adecuada, ni para hacer tus sueños realidad o planificar tu vida. No se trata tampoco de cómo añadir a la fuerza más actividades a una agenda ya de por sí sobrecargada. En realidad, podemos aprender cómo se puede hacer menos en la vida, concentrándonos en lo más importante. El tema es llegar a hacer aquello para lo cual Dios te creó. ¿Cómo descubres entonces el propósito para el que fuiste creado? Solo tienes dos opciones. La primera es especular. La mayoría prefiere esa. Hacen conjeturas, adivinan, teorizan. Cuando la gente dice: yo siempre he pensado que la vida es... Bueno, en realidad lo que quiere decir es: esta es la mejor suposición que se me ocurre. Durante miles de años, grandes filósofos han especulado y discutido acerca del sentido de la vida. La filosofía es un tema importante y tiene su utilidad, pero cuando hay que definir el sentido de la vida, aún los filósofos más sabios especulan. Un doctor, profesor de filosofía de la Universidad de Illinois, en una ocasión les escribió a 250 de los más reconocidos filósofos, científicos, escritores, intelectuales del mundo y les preguntó: ¿cuál es el sentido de la vida? Para después publicar las respuestas en un libro. Algunos dieron las mejores respuestas que pudieron. Otros admitieron que acababan de plantearse la razón de vivir. Y otros más fueron sinceros al responder que no tenían ni la menor idea. En efecto, varios le pidieron al profesor que les escribiera de vuelta y les dijera si había encontrado la razón para vivir. Afortunadamente hay una alternativa a la especulación acerca del significado y el propósito de vida,
y es la revelación. Podemos considerar lo que Dios reveló en su palabra con respecto a la vida. La manera más fácil de entender el propósito de un invento, pues es preguntar al inventor. Lo mismo ocurre cuando quieres saber la razón de tu vida. Pregúntale a Dios. Dios no nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas. Él reveló claramente en su palabra sus propósitos para nuestras vidas. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, el cual explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar y qué esperar del futuro. La Biblia enseña lo que ningún libro filosófico o de autoayuda puede enseñar. Afirma que la sabiduría de Dios proviene de lo profundo. No es un mensaje novedoso. Es lo que Dios determinó para nuestra gloria desde la eternidad. Dios no es tan solo el punto de partida en tu vida, sino la fuente de ella. Debes ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo. Para descubrir el propósito de tu vida, necesitas también fundamentar tu existencia en las verdades eternas y no en la psicología de moda, en la motivación del éxito o en los testimonios emotivos. En la Biblia encontramos: es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito en el que trabaja en todo y para todos. Podemos descubrir entonces 3 revelaciones para tus propósitos. Primero, encuentras tu propósito e identidad al tener una relación con Jesucristo. Si aún no tienes esta relación, en los próximos días te explicaré cómo iniciarla. En el número 2, Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Lo que designó para ti precede al momento en que fuiste concebido. Lo planificó antes de que existieras. Y sin tu participación, puedes elegir tu carrera, tu cónyuge, tus pasatiempos y muchos otros componentes de tu vida, pero no te toca escoger tu propio designio. Y en tercer lugar, el propósito de tu vida es parte de un designio cósmico mucho más vasto, uno que Dios planteó para la eternidad. Un novelista ruso llamado Andrei Vitov creció bajo un régimen ateo comunista. Sin embargo, Dios captó su atención un día lúgubre. Él cuenta: a mis 27 años, mientras viajaba en el metro en Leningrado, ahora San Petersburgo, me embargó una angustia tan grande que parecía que la vida se me detenía de súbito. El futuro se tornaba incierto y todo perdía significado. Repentinamente, como de la nada, apareció una frase que rezaba: la vida sin Dios carece de sentido. Para asombro mío, empecé a repetirla y me dejé llevar por esa frase, como si fuera trasladado a través de una escalera. Al salir del metro me encontré con la luz de Dios. Quizás has sentido confusión en cuanto a tu propósito en la vida, pero ¿sabes qué? Felicidades, porque estás a punto de entrar en la luz.
Hoy quiero dejarte pensando en tu propósito, con este punto de reflexión. No se trata de mí. Es decir, el sentido de mi vida es más grande que cualquier cosa que pueda tener a mi alrededor. Es más grande que mis propias emociones. Es más grande que mis propios sentimientos, que mis propias ambiciones. Inclusive el propósito de mi vida es más grande que yo mismo. No se trata de mí. Se trata de algo mucho más grande para lo cual Dios me tiene destinado. Podemos ayudarnos reflexionando la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 16. Todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Y la pregunta que nos podemos hacer para considerar: a pesar de toda la publicidad que me rodea, ¿qué puedo hacer para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para mí mismo? Esto es un viaje, es una vida con propósito, es descubrir el sentido de mi vida. Hasta la próxima.